Soy Israel Ramírez. Bienvenidos al curso En Esto Creemos 4. Me da mucho gusto saludarles una vez más. Recuerda que este es el primer ciclo del curso. Estamos en la segunda clase. Y la clase pasada comenzamos haciendo una pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios existe? ¿Cómo sabemos que Dios existe? Y bueno, vimos dos argumentos que contestaban esta pregunta. Si te recuerdas cuál es alguno de estos dos argumentos, ponlo ahí en comentarios. Vimos dos argumentos, uno de ellos, mientras escribes en comentarios, es el argumento cosmológico, que básicamente dice que todo lo que existe en el universo debe de tener una causa, es decir, algo que lo haya hecho empezar. Entonces, si todo lo que existe tiene una causa, alguien o algo tuvo que haber causado el universo. El argumento cosmológico nos muestra que la primera causa, aquel que causó que el universo existiera, fue Dios. Como lo dice la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también cita, todas las cosas por él, Dios, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe en el universo tiene una causa. La única explicación lógica para explicar que todo cuanto existe tiene una causa es que Dios es la primera causa de todo. Y ese es el argumento que vimos, el argumento cosmológico. Pero también vimos el argumento teleológico. Recordamos que este argumento nos dice que el universo tiene un propósito y un diseño. El universo es tan complejo y está tan bien ajustado que no puede haberse creado por casualidad o por un accidente cósmico. Por lo tanto, debe de haber un diseñador. A ver, escribe en comentarios diseñador. Diseñador. El argumento teleológico nos muestra que la única explicación lógica para la complejidad y el orden del universo es que alguien lo diseñó. Y ese alguien es Dios. Y en esta clase, la clase 2, veremos otros dos argumentos que prueban la existencia de Dios. Así que ya vimos el argumento cosmológico, el argumento teleológico. En esta clase 2 veremos dos argumentos más. Y si estás listo ya para comenzar esta clase, pon allí, estoy listo. Bien, veamos un tercer argumento que prueba la existencia de Dios. El argumento moral. ¿Puedes escribir ahí en comentarios argumento moral? Escribe en comentarios argumento moral. Déjame hablarte un poco del argumento moral que explica la existencia de Dios. El argumento moral parte de una pregunta muy interesante. Escucha. ¿De dónde vienen las ideas del bien y el mal? ¿De dónde vienen las ideas del bien y el mal? ¿De dónde crees? ¿Quién estipuló que algo era bueno y que algo era malo? Y es que todos nosotros, sin importar de dónde venimos o en qué creemos, tenemos una idea básica de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, casi todos estamos de acuerdo en que robar está mal o decir la verdad es bueno, es correcto. ¿De dónde vienen estas convicciones? ¿Quién dijo que robar es malo y que decir la verdad es bueno? Y no estamos hablando de entre creyentes tener estas convicciones, sino hablamos de un general, no solo en un país, sino en todos los países, no solo en una época, sino en todas las épocas. Amados hermanos, ¿de dónde vienen estas convicciones? ¿Quién dijo que robar es malo? ¿Y quién dice que decir la verdad es bueno? Mediante el argumento moral, entendemos que estas reglas universales sobre lo que es correcto e incorrecto deben de haber venido de alguna parte. Así como una ley necesita un legislador, las leyes morales deben de haber sido creadas
por un ser superior. Y amigos y hermanos, ese ser superior es Dios. Y permíteme desglosarte el argumento moral en pasos simples para que lo entiendas mejor. El primer paso diría que existen reglas morales universales. En el mundo, aunque hay muchas culturas diferentes, la mayoría de las personas está de acuerdo en ciertas reglas básicas de lo que es bueno o malo. Por ejemplo, decíamos, casi todo el mundo está de acuerdo en que matar es incorrecto y ayudar a los demás es bueno. Así que hay reglas universales. Ahora, segundo punto. Las reglas morales no pueden venir de nosotros mismos. Si las reglas morales vinieran solo de los seres humanos, entonces serían diferentes en todas partes. Sin embargo, como hay principios morales que parecen ser iguales o son iguales para todas las personas, debe de haber una fuente externa al ser humano que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Así que, número 3, Dios es la mejor explicación para estas reglas morales. La única manera de explicar estas reglas universales sobre el bien y el mal es que fueron dadas por un ser superior, o sea, Dios. Solo un Dios perfecto y santo podría establecer principios morales que aplicaran a todos los seres humanos. La Biblia nos enseña que todo ser humano tiene una conciencia del bien y el mal puesta por Dios. Mira cómo dice Romanos 2, 14 y 15. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Así que, como dice la ley y su conciencia, les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Esto es tremendo, como dice precisamente este texto. Demuestra que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia le sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, por cuanto hacen lo malo, tienen remordimiento, y cuando hacen el bien, saben que hacen bien y no se sienten culpables. Y esto es tanto judíos o gentiles, es decir, en toda la humanidad. Tremendo. Apunta tu primera palabra clave o tu primera frase clave, apúntela allí, no la apuntes en comentarios, apúntala en tu cuaderno y mándaselo a tus moderadores para que te acrediten esta clase. Recuerda, las palabras o frases claves no se apuntan en comentarios, se apuntan en el cuaderno y se envían a tu moderador para que te acredite la clase y puedas grabar. Y la primera frase clave es el bien y el mal. El bien y el mal, apúntasela y mándasela a tus moderadores. Así que regresemos a nuestro estudio. Este argumento moral nos dice que fue Dios quien hizo al ser humano un ser moral, es decir, escribió en su corazón lo que está bien y lo que está mal. Todas las culturas tienen conciencia del bien y el mal. Y es que, aunque hay muchas culturas y religiones diferentes en el mundo, casi todas las sociedades tienen normas similares sobre lo que es correcto e incorrecto. Por ejemplo, casi todas las culturas piensan que es malo mentir, robar o hacer daño a los demás. Esto nos muestra que debe de haber una fuente universal de moralidad, y esa fuente, repito, es Dios. Asimismo, la conciencia, que es parte del ser humano, nos muestra la verdad de un conocimiento del ser humano, del bien y del mal. Por ejemplo, en general, cuando hacemos algo que sabemos que está mal, sentimos una especie de remordimiento o malestar. Esa sensación es lo que llamamos conciencia. Creemos que la conciencia es un reflejo de las reglas morales que Dios nos ha dado. Nos dice lo que está bien y lo que está mal. Incluso
Cuando otras personas no ven lo que hacemos y no nos acusan, nuestra propia conciencia nos acusa basado en la ley que está establecida en nuestros corazones. Dios fue el que estableció esa ley. Lamentablemente, esta ley, puesta por Dios en los corazones, ha sido entenebrecida por el pecado, al punto de tener conciencias cauterizadas, incapaces de discernir el bien y el mal, o aún más, diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y aún eso muestra que hay un ser superior que puso estas leyes en los corazones al ver el ser humano un caos para el cual no fue creado. Algunos tratan de explicar, por ejemplo, que la moralidad es una construcción cultural, que los seres humanos han aprendido y decidido a lo largo del tiempo lo que es bueno y malo. Según los que dicen esto, las normas morales son el resultado de la experiencia humana, no de una fuente divina. Pero no explican cómo en diferentes sociedades, culturas y tiempos, las reglas morales básicas son recurrentes, las mismas. ¿En dónde inicia esta conciencia universal del bien y el mal? Eso no lo explican. Pero nosotros sabemos que inician en Dios. Fue en Dios. Por lo tanto, el que el hombre sea un ser moral, consciente del bien y el mal, con leyes escritas en su corazón, demuestran que Dios existe. ¿De dónde vienen las ideas del bien y el mal? Dios puso en el corazón del ser humano el conocimiento básico del bien y del mal. Ahora, hay algunos otros que dicen que aunque hay muchas reglas morales comunes, también existen diferencias entre las culturas sobre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, dicen, lo que es aceptable en una sociedad puede no serlo en otra. Esto hace que algunas personas se pregunten si realmente existen principios morales universales o si todas las normas dependen del lugar y la cultura. Escuchen. Si bien las leyes pueden variar entre sociedades, culturas y tiempos, conceptos del bien y del mal como no matar, no robar, honrar a los padres y ancianos, ser honesto, decir la verdad, no mentir, ser justo, etcétera, son universales y se han visto en todos los tiempos. ¿Se te viene a la mente una ley universal que no tiene que ver que si eres mexicano, latinoamericano, hondureño, venezolano, colombiano, europeo, ruso? Es una ley general. A ver, apunta ya en tus comentarios, una ley moral general. Una ley moral general. Y hay varias, alguna que acabo de mencionar, ponla ahí en los comentarios. Amados hermanos, Dios puso en el corazón del ser humano el conocimiento básico del bien y el mal, más allá de que hay algunas leyes que son culturales o pertinentes a cierto país, cultura o tiempo. Hay evidentemente leyes universales y una conciencia del bien y el mal, un argumento moral que nos deja saber que hay alguien superior, un ser que está sobre todo, un ser perfecto y santo que ha puesto en el corazón del ser humano universalmente el conocimiento, la conciencia del cielo y el mal y las leyes básicas. Dios existe, Dios existe. Ahí está el argumento moral, porque así como una ley necesita un legislador, las leyes morales deben haber sido creadas por un ser superior. Una vez más, este ser superior es Dios. Dios establece el bien y el mal y la conciencia universal en el ser humano de que Él es el único que establece el bien y el mal. Y así Dios prueba su existencia. Pon ahí en los comentarios, Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y amados hermanos, a este momento, para comprobar la existencia de Dios, hemos estudiado el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento moral.
Y para finalizar, veamos el argumento de experiencia personal. Apunta ahí en comentarios, experiencia personal. Y este argumento parte de una idea sencilla. Tu experiencia personal con Dios, tu testimonio, prueba la existencia de Dios. Segunda frase clave, acuérdate, no lo apuntes en comentarios, apúntalo en tu cuaderno y mándalo a tus moderadores para que te acrediten la clase. Segunda frase clave, mi testimonio dice que Dios existe. Mi testimonio dice que Dios existe. Apúntala en tu cuaderno y mándala a moderadores para que te acrediten la clase. Mi testimonio dice que Dios existe. Continuemos. Así que cuando hablamos del argumento de experiencia personal, estamos hablando de nuestra experiencia con Dios. Y estas experiencias pueden ser muy diferentes para cada individuo, pero en todas ellas se incluye una manifestación sobrenatural de Dios en la vida de una persona. Pueden ser experiencias de sanidades físicas, liberación de hábitos destructivos, transformación radical de vida o comportamiento, cosas que solo Dios podría hacer. Y usamos estos argumentos porque son pruebas suficientes de que Dios existe. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida, diríamos. Mira cómo estaba y mira cómo estoy ahora. Solo Dios ha podido hacer esto y es prueba suficiente de que Dios existe. Tu testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida es una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios y será difícilmente refutable porque hablas de tu experiencia personal, de lo que a ti te ha ocurrido que sabes completamente que es verdad. Las experiencias con Dios no solo obran para nuestro beneficio, pero para nuestra transformación, inclinando nuestro corazón y vida a Jesús. Es decir, iniciamos a cambiar de adentro hacia afuera. Nuestros valores y prioridades cambian, nos sentimos conectados a Dios, más felices y vamos encontrando nuestro propósito en nuestras vidas. Y esto, conociéndonos como éramos antes, es un testimonio poderoso en cuanto a la existencia de Dios. Es por eso que la Biblia dice en 2 de Corintios 3:3, Dios habla hoy. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El argumento de experiencia personal nos recuerda que la fe en Dios no siempre se basa en ideas complicadas o en pruebas científicas, sino en la experiencia profunda y personal de cada uno de nosotros. Para quienes hemos vivido estas experiencias, no necesitamos más pruebas, porque Dios ya nos ha mostrado que está presente en nuestras vidas, que Él es real, que Él existe, y nuestro testimonio personal es una de las herramientas más poderosas y fáciles de usar para dar testimonio de nuestra fe en la existencia y amor de Dios por nosotros y por todo ser humano. En sí, apunta tu tercera frase clave para que la mandes. Compartiré mi testimonio. ¡Wow! Compartiré mi testimonio, amado hermano. Usa tu testimonio. Es una de las herramientas más poderosas para que compartas tu fe en la existencia de Dios y en el amor de Dios por las personas. Compartiré mi testimonio. Tu frase clave, envíala a moderadores. Quiero concluir con esto. Dios existe. Dios existe. Ponlo en comentarios. Dios existe. El universo tuvo una causa y esa primera causa es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo y todo lo que en él hay es demasiado complejo
para haber sido causado por la casualidad o por una explosión estelar. El orden meticuloso y propósito específico de cada uno de los elementos de lo que existe es tan perfecto que requiere un ser todopoderoso, perfecto, un arquitecto. Y nosotros sabemos que ese arquitecto es Dios. Dios existe. Todas las sociedades y culturas de todos los tiempos muestran un conocimiento reincidente del bien y el mal. Esto es, porque fue Dios quien creó al ser humano y escribió en su corazón las leyes básicas que le gobernarían. Dios existe. Apúntalo allí. Dios existe. Y por último, nuestras vidas muestran que Dios existe. ¿Cómo no existiría si es el único que nos ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz, del llanto al gozo, de la orfandad a la adopción? Nuestro Padre ha cambiado nuestras vidas. Somos testimonio viviente de la existencia de Dios. Dios existe. Aleluya. Amados hermanos y amigos, soy Israel Ramírez. Nos vemos en la próxima clase del curso La Doctrina de Dios.